¿Me dan chance de orar el día de hoy por la reunión? Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por un domingo más que nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos, donde escuchar de la palabra, donde hacer comunidad, pero sobre todo un lugar donde podemos aprender de tu palabra, de adorarte y de glorificarte. Te damos gracias por las reuniones del día de hoy, gracias por nuestros pastores, gracias por el equipo de servidores que domingo a domingo, evento con evento, día con día, logran todo esto posible. ¿Por qué? Porque todo es para tu gloria, todo es para ti, Señor, y por eso, por esa sencilla razón, te damos gracias. Pues bueno, quiero iniciar este mensaje con una pregunta inicial. ¿Alguien en algún momento o en los últimos meses, en los últimos años, ha recibido una herencia? ¿A qué me refiero con una herencia? Tal vez de algún padre, de algún familiar, de algún abuelo que desafortunadamente haya fallecido y te haya dejado algún bien, algún recuerdo, algún cuadro, algo que posiblemente pertenecía a esta persona, pero te lo dejó específicamente a ti. ¿Alguien ha recibido alguna herencia? Sí. Chiquita, pero sí, exactamente. ¿Y cuál es el significado? Quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuál es el significado de recibir una herencia? ¿O por qué estamos recibiendo una herencia? ¿Alguien sabe? Porque se lo merece, porque la persona que ya no está con nosotros, que falleció, precisamente por eso, porque falleció, porque ya no está con nosotros y existe un vínculo, ¿sí?, que te conectó con esa persona y esa persona te deja algo, ¿sí? Pero es porque ya no está con nosotros. Ahora, quiero hacerte una segunda pregunta y aquí es donde vamos a empezar a hablar del tema. ¿Qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa cuando alguien está en vida o tú estás en vida? No sé si has pasado por esa situación y decides pedir tu herencia en vida. Señor, papá, ¿sabes qué? Ya soy una persona adulta, ya estoy grande, quiero que me des la parte que me corresponde. Ojo, la parte que me corresponde. ¿Por qué? Porque ya quiero ser independiente, ya me quiero ir a vivir solo, quiero tomar mis propias decisiones. ¿Alguien ha pasado por esta situación? ¿Alguien ha pedido herencia? No lo sé. ¿Alguien le han pedido herencia en vida? No lo sabemos. Y aquí lo vamos a dejar. Sin embargo, te quiero llevar a un término, a una palabra que viene de la raíz hebrea, que se llama quetzazá. ¿Alguien la ha escuchado? Ok, te voy a platicar un poquito qué es el quetzazá o el quetzazá. Realmente la palabra tiene una raíz del hebreo, ¿sí? Al tener una raíz del hebreo, lo podemos ver en pantalla. La forma correcta o la transliteración, ¿sí?, de la primera raíz, corrijo, que es el arameo, se escribe como quetzazá. Sin embargo, en una segunda transliteración del griego se escribe quetzazá, sin las tes, ¿sí?, y con una D al final. Al final del día, la palabra tiene el mismo significado. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Corte, separación o es un simple acto de cortar relaciones. Lo que ahora decimos como el córtalas, ¿no? Córtalas, ya no somos amigos. Sin embargo, esta palabra tiene un significado ya que es un rito, ¿sí?, una tradición de la cultura judía.
¿Y en qué consistía este rito? ¿Sí? La familia o la comunidad reunía vasijas de barro, ¿sí? Este era un símbolo de la relación familiar en la cultura judía. Llenaban la vasija con maíz, con granos tostados, ¿sí? Y cuando uno de los miembros de la familia hacía algo que deshonraba a la familia, aplicaban o realizaban el quetzasa. ¿Y qué tiene que ser algo que deshonre a la familia? ¿Sí? Justamente cuando uno de los integrantes pedía herencia en vida. ¿Sí? O, para la cultura judaica, se juntaba o se iba con los gentiles. O simplemente vendía la tierra. Las tierras que eran parte de la familia, recordemos que las familias judías se distribuían o se constituían por tribus, ¿no? De ahí escuchamos que la tribu de Judá, que la tribu de Leví, todas las familias judías se constituían en tribus. Entonces, imagínate qué vergüenza era para los padres, para el padre principalmente, que tu hijo llegara y te dijera: padre, dame lo que me corresponde y me voy. Era una de las vergüenzas más grandes para el padre. Era lo peor que le podías hacer tú como hijo a tu padre. ¿Sí? Y entonces, como tú estabas deshonrando el honor, el nombre de tu familia, las familias se preparaban con este rito. Eli, ¿puedes venir tantito? ¿Sí? ¿Quién supo que Eli recientemente se fue a Costa Rica? Todos, ¿sí? Imaginemos que Eli le dijo, ¿no está tu mami? No, ¿verdad? Imaginemos que Eli le dijo: mami, ¿sabes qué? Me voy a ir a Costa Rica, dame la parte que me corresponde, ¿sí? Y me voy a ir, como dice mi amigo Ricky Martin, a living la vida loca. ¿Sí? No me fui de misiones, por ahí nada más mandaba fotos, pero resulta que me encontré por ahí un Tarzán en la selva de Costa Rica y me fui a vivir la vida loca. Eso no, sería o no, si nos ponemos en el concepto que les acabo de hablar, sería o no una deshonra para la familia de Eli. ¿Sí? ¿Y qué era lo que hubiera hecho su mamá o su papá? Quetzasa. ¿En qué consistía la tradición? Era en el momento en el que ellos veían que Eli llegaba, estaba bajando de ese aeropuerto, del avión, iba entrando por el túnel y en ese momento la veía su mamá y llegaba a la comunidad, imaginemos nosotros como congregación, Huerto del Rey atrás de la mamá de Eli, llegaba y te decía: te maldigo, porque has deshonrado el nombre de mi familia. Era una maldición. Y en ese momento cortaban totalmente. ¿Cuál fue tu reacción? Qué impresión de miedo. Y en ese momento cortaban la relación. En ese momento ya no pertenecías a la familia. ¿Y qué era lo que hacían con los pedazos? Los repartían, ¿sí?, ante los demás integrantes de la comunidad como recordatorio, ¿sí?, de qué era lo que podía pasar. Gracias, Eli. Si alguien, ahorita barremos, no se preocupen. Era como recordatorio a toda la comunidad y a los hijos de lo que podía pasar si alguien deshonraba a la familia. Si a alguien se le ocurría vender una de las tierras que pertenecían a la familia, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar en uno de los principales pasajes, que es Levítico 25-23. Por ahí, si me ayudan a ponerlo en la pantalla, dice: nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía y ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. ¿Y cuál era el propósito del quetzasá? ¿Sí? Uno de los principales propósitos era preservar la pureza del linaje,
¿sí? Porque recordemos, la identidad del pueblo de Israel estaba ligada a un linaje tribal. Sí, hablábamos de tribus, hablábamos de familias. Y cada familia que pertenecía a una tribu, ¿sí? Era determinada por su rol social. Algunos de manera sacerdotal, algunos de manera social, algunos de manera militar. Y como acabamos de citar en Levítico 23-25, las tierras que tenían las tribus no podían pasar a manos de otras personas, en algunas partes dice a manos de extranjeros que no fueran parte de la tribu. De ahí el celo de la comunidad judaica en que hoy por hoy en la época contemporánea es muy difícil, le podemos encontrar que las personas judías difícilmente hacen negocios o tienen tradiciones o incluyen a personas a sus tradiciones fuera de la comunidad judía. ¿Sí? Entonces, si un miembro traía sangre gentil o vendía la tierra, estamos hablando que ponía en riesgo la integridad y la comunidad, es decir, el linaje. Otra de las cosas por las cuales el pueblo judío practicaba el quetzazá era precisamente para evitar la vergüenza comunitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que para ellos el honor, ¿sí?, era algo importante, no solo en la parte individual, sino en la parte familiar. El que tú llegaras y deshonraras no solamente mi nombre como padre o mi apellido, sino toda tu familia, era motivo de vergüenza ante toda la comunidad. Y todos sabemos cómo era el pueblo judío, ¿sí? No solamente a través de un rito de romper, sino cuando alguien avergonzaba a la familia, que era lo que incluso podía llegar a pasar. Llegaban a apedrear a las personas, ¿no? Y lo vemos en diferentes partes de la Biblia, ¿sí? Y como decía, el rito era algo preventivo y también correctivo. Preventivo, ¿por qué? Por lo que les decía hace ratito. Imagínense que al ver esto, Jonah dice, híjole, no, pues la pienso antes de vender el terrenito que me dieron, ¿no? O la pienso antes de decirle a mi papá, oye papá, lo que me toca. O sea, era preventivo y correctivo, porque ahora dime, Eli, ¿te vuelves a ir a Living la Vida Loca a Costa Rica? O sea, quiero que entendamos un poco, pongámonos en los zapatos de la persona que estaría parada en ese momento, ¿sí? Con toda la gente, con toda la comunidad. ¿Cómo te sentirías si el día de hoy tu congregación, por algo que tú hiciste, viniera y te reventara no solo una, todas las vasijas del mercado de la Purísima aquí? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías ante esa situación? Y que sobre todo tu familia te dijera, córtalas, no entras más aquí. Ahora, quiero contarte algo muy importante. Esta práctica, ¿sí?, no está escrita en la Biblia. Quiero ser muy claro en esto, ¿sí? No hay una parte de la Biblia que te diga específicamente qué es el quetzazá. Sin embargo, ¿por qué te estoy contando esto? Estamos hablando que el quetzazá es una tradición, es un rito de la comunidad judaica. ¿Dónde podemos encontrar información del quetzazá? En el Talmud babilónico. ¿Y qué es el Talmud babilónico? El Talmud babilónico es una de las obras más importantes del judaísmo rabínico. Es una recopilación de debates, comentarios y discusiones sobre la Torá, que en este caso estamos hablando de la ley escrita, ¿sí? Y también se le conoce al Talmud babilónico como la ley oral. Si tú tienes en algún momento la oportunidad de meterte a estudiar un poquito lo que es el Talmud babilónico, ¿sí?, te vas a dar cuenta que es como si fuera una conversación entre diferentes rabinos donde hacen preguntas acerca de la misma Torá,
Esto lo podemos ver, por ejemplo, también en el Midrash Rabbah. El Midrash Rabbah es parte del Talmud babilónico, pero hace alusión, en este caso, por ejemplo, al libro de Ruth. Estamos hablando que en el libro de Ruth hacen discusiones, tú puedes leer cómo el rabí le pregunta a este otro rabino, discuten, pero todo esto de manera oral, ahora lo pasan a la parte escrita. De verdad es bastante interesante porque regresando al punto, ¿dónde encontramos que esto se habla del Quetzasá? En el Talmud de Jerusalén, ¿sí? El Talmud babilónico es la parte más detallada y más extensa que el Talmud de Jerusalén. Sin embargo, también encontramos que el Talmud babilónico es una recopilación monumental de la Mishnah y la Gemara. Estas dos partes del Talmud, fíjate, para que lo recordemos este dato, porque ahorita va a ser muy importante, se escribieron a partir del año 200 después de Cristo, específicamente el Mishnah. Y la Gemara, que es la discusión y comentario del rabínico de la Mishnah, se escribió entre los siglos 3, ¿sí? y 5 después de Cristo. Ojo con los datos. ¿Sí? Y aquí mismo vas a poder encontrar muchos otros libros que a final de cuentas son discusiones de la Torá dentro de los rabinos. ¿Sí? Ahora, ¿hacia dónde quiero ir con todo esto? ¿Por qué te estoy hablando del Talmud, de la Mishnah, del Gemara, de un rito que tú me dices, oye Víctor, pero esto no está en la Biblia? Ok, efectivamente, pero recordemos que muchas de las historias, muchas de lo que podemos encontrar en la Biblia tiene un contexto, tiene un trasfondo, ¿sí? Y justamente el Quetzasá nos va a llevar a una parábola en la Biblia que muy seguramente la conocemos todos como la parábola del hijo pródigo, ¿sí? ¿Me acompañan un poquito con esta lectura? Y ustedes podrán encontrar la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 a partir del capítulo 11. Aquí la llaman como el Padre amoroso. Y voy a estar leyendo primero algunos versículos y después vamos a ir aterrizando ya un poquito lo que te quiero compartir. Versículo 11 dice, el Padre amoroso. Jesús también les dijo, recordemos que Jesús, previo a esto, estaba enseñando a diferentes personas, ¿sí? Anteriormente ya había hablado sobre la parábola de la oveja, había hablado también sobre la parábola de la moneda, y los fariseos que se encontraban en ese momento lo estaban criticando, ya que él estaba enseñando en ese momento a cobradores de impuestos y otras personas para los cuales los fariseos consideraban personas de mala fama. Empezando por ahí. Entonces, la Biblia nos habla de que Jesús también les dijo a estas personas que estaba enseñando, dice, un hombre, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el versículo 12 dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo le está pidiendo de manera adelantada la herencia. Entonces, si lo entrelazamos, y aquí es donde va a empezar a tomar forma este rito o esta tradición judía del Quetzasá, ¿sí? Estamos hablando que el hijo está solicitando su herencia y por ende está ¿qué? Está deshonrando. Él intencionalmente está rompiendo el vínculo familiar con su padre. Por ende, algo que en automático ya era merecedor del Quetzasá. ¿Sale? Continuamos. Dice, versículo 13, a los pocos días el hijo menor vendió
lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, living la vida loca, ¿sí? Haciendo lo malo y gastando todo el dinero, ¿sí? Sin embargo, la historia no termina ahí. ¿Por qué? Porque una vez que ya se había cansado, malgastó todo lo que tenía, se fue con mujeres, hizo lo que hizo con el dinero que su padre ya le había dado. Sin embargo, no todo es para siempre. ¿Por qué? Versículo 14. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Buscar trabajo, ¿sí? Ya se te acabó la beca, chiquito, pues ahora sí, mijo, órale, a buscar chamba, ¿no? A subsistir por tus propios medios. Y quienes en algún momento habremos pasado por esta situación, sabemos que no es una situación fácil. No es muchas veces lo más deseado, ¿sabes? El hecho de que sí, sabemos que es algo que por naturaleza en nuestra sociedad tenemos que hacer. Tenemos que buscar trabajo, tenemos que tener una fuente de ingreso. Pero imagínate que vienes de una total abundancia donde no te hace falta nada y por una simple y sencilla rebeldía, una decisión de salir de esa zona, lo pierdes todo y ahora sí te toca rascarte con tus propias manos. ¿Sí? Versículo 15. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. ¿Sí? Ni siquiera le dio un trabajo de gerente, no le importó quién era, no le importó si era hijo de una persona rica, no llegó recién egresado de una universidad con alto renombre y se le abrieron las puertas del mundo y dijeron, sí señor, aquí está su posición de CEO. No, papito, órale, a limpiar cerdos, a trabajar a los cerdos. O sea, la posición, le dieron una posición de trabajo duro, una posición que se los aseguro, incluso muy pocos de nosotros nos atreveríamos a hacer. ¿Sí? Al joven, versículo 16, al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con la que se alimentaban los cerdos, pero nadie se la daba. Y por naturaleza, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos pasa cuando después de una situación donde tú decidiste hacer las cosas por tu propio pie, muchas veces en contra de lo que posiblemente la naturaleza, tu familia te aconsejaba? ¿Qué es lo que pasa? Y que a final de cuentas hacemos algo que no es correcto, que no es bueno para nuestras vidas. ¿Cómo decía el Chavo del Ocho? Ahí viene el perro arrepentido, ¿sí? Con la cola entre las patas y el hocico partido. ¿No a veces así llegamos? ¿No es de ahí de donde proviene esa expresión de llegar como perro con la cola entre las patas? Cuando te das cuenta que la decisión que tomaste no fue lo que era mejor para ti, no fue lo que tú esperabas, pero sobre todo no era el plan de Dios para tu vida. ¿No a veces así llegamos? Jóvenes, ¿no a veces cuando la embarras y te están diciendo, no lo hagas, no lo hagas, y ahí vas como el borras, y de repente llegas y, no, sí tenías razón, papá, no debía hacerlo. No, sí tenías razón, papá, no debí de juntarme con esta mujer. No, sí, papá, no debí de haberme casado con este hombre.
No debí de haber malgastado mi dinero, no debí de haber invertido en esto, no debí de haber comprado esto cuando tenía que darle esto a mi familia. ¿Sí se fijan cómo esta situación en específico se adapta a muchas situaciones de nuestra vida diaria? A muchas decisiones que cuando no consultamos, que cuando no oramos, que cuando no las ponemos ante Dios, pueden traer desgracia a nuestras familias, pueden traer desgracia a nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a este joven. El hecho de querer tomar sus propias decisiones, que no te estoy diciendo que esté mal, no te estoy diciendo que en algún momento de la vida, porque también es parte de la naturaleza del hombre, en algún momento de la vida salir del hombre y de la mujer, salir de su casa, empezar a tomar sus propias decisiones, formar una familia. El mismo Génesis nos los dice, ¿sí? El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer en una sola carne, ¿sí? O sea, es parte de la naturaleza. Esto es bíblico, que el hombre y la mujer salgan de su casa y formen ahora ellos su propia familia y tomen ellos sus propias decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no pones tus decisiones en manos de Dios, hay un altísimo riesgo de que pase esto. ¿Sí? Y entonces, como lo que les decía, por fin comprendió lo tonto que había sido. Y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa. Y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Y entonces regresó a su casa. ¿Esto qué nos está hablando? Que el joven, al darse cuenta que había tomado una decisión incorrecta, se humilló. Volvió su corazón, se dio cuenta del error que había pasado y dijo, estaba mejor acá. Tengo que volver con mi padre, porque estaba mejor con mi padre que lo que estoy viviendo aquí. Y ¿cuántas veces cuando nos damos cuenta de que la decisión que tomamos, de que ese plan que nosotros hicimos sin consultar muchas veces, ya sea buscando la sabiduría de unos padres terrenales o buscando la respuesta y la sabiduría claramente de nuestro Padre espiritual, ¿qué es lo que pasa? Ahí vamos, como el perro arrepentido, con la cola entre las patas y el hocico partido. Padre, perdóname. Y ahora, aquí viene, yo creo que algo trascendental y fundamental en este mensaje. Porque dice, versículo 20, el hijo ya había decidido volver con su padre, se dio cuenta del error que había cometido. Y dice, versículo 20, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, o sea, el muchacho ya venía caminando, todo sucio, harapiento, sin, veto a saber cuántos días sin bañarse, ¿sí? Y de repente el padre lo ve. ¿Qué era lo que le esperaba al muchacho? Le esperaba un quetzazá. ¿Por qué? Porque ya había deshonrado a la familia. Ya había pedido su herencia. ¿Sabes? O sea, incluso el joven ya sabía, él estaba siendo consciente de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque
dentro de esta lectura, él dice, volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal. Él está reconociendo el error. Él sabe que lo que hizo deshonró a su familia, ¿sí? Porque dice, me porté muy mal con Dios y con él. ¿Sí? Y le diré que no merezco ser su hijo, es decir, no merezco ser tratado. Sin embargo, antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. ¿Qué es lo que hizo el padre? Y aquí viene lo más impresionante. El padre sabía perfectamente lo que merecía su hijo. Sin embargo, dentro de su amor, dentro de la misericordia, él no quiso que su hijo pasara una vergüenza. ¿Sí? Él tomó la decisión de pasar él la vergüenza por su hijo. ¿Por qué? Imagínate una persona, posiblemente, pongámoslo en la época contemporánea. Imagínate un padre de 60, 70 años, corriendo, sabiendo lo que la comunidad le iba a hacer a su hijo, decidiendo tomar el lugar de su hijo, pasar la vergüenza. ¿Por qué? Porque también en la comunidad judía, recordemos que la vestimenta era totalmente diferente. Ellos vestían túnicas. Para un hombre, arremangarse la túnica y correr era símbolo de vergüenza. ¿Por qué? Porque también él era el hombre de la casa, la cabeza de la familia. Para los hombres de esa edad no era normal. Para ellos era común salir y que fuera la familia la que saliera a recibir, no él correr. Imagínate el esfuerzo que hizo el padre de correr, de decir, tengo que llegar antes que ellos, porque sé lo que le espera a mi hijo. Tengo que ganarle a jóvenes de 15, 13, 20 años, porque la gente estaba esperando ese momento para romper la vasija enfrente de ti. Para decirte, eres una deshonra para tu familia. Para decirte con palabras, cambiemos en esta temporada la vasija por palabras. ¿Cuántas veces te han dicho, estás mal, no estás haciendo esto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido señalados? La vasija se convierten en palabras. Son palabras que hieren, palabras que nos han señalado. ¿Cuántas veces nos enfocamos más en juzgar, en buscar lo que está haciendo la persona, que realmente restaurar, que realmente darle una palabra de ánimo, que realmente decirle, hey, ven, te abrazo, entiendo tu situación, te comprendo, pero no vengo a juzgarte, no estoy aquí para juzgarte. ¿Me entienden la situación en la que estaba pasando el padre? Y sin embargo no le importó. ¿Por qué? Porque todavía les dice a los trabajadores, imagínense los trabajadores, uy, ahora sí ya llegó el hijo querido, aquí nos desquitamos. ¿Cuántas veces me mandó? Ahí viene la deshonra de la familia, la oveja negra, ¿sí? Mas sin embargo, el padre todavía les dice, traigan un anillo, vístanlo y pónganle sandalias. ¿Por qué? Estas tres cosas es algo que tiene mucho significado, ¿sí? Cuando el padre lo restituye y le pone un anillo, ¿qué es lo que le está diciendo a la gente? ¿Qué es lo que le está dando? Autoridad. Le está regresando su autoridad, su posición dentro de la familia. Cuando dice, traigan
y vístanlo, le está devolviendo su dignidad. Le está quitando los harapos sucios. ¿Por qué? Porque esta persona había perdido su dignidad. Para él era muy fuerte perder su dignidad, el tenerse que arrastrar, el tenerse que buscar comida, el tener que trabajar en medio de los cerdos. Y el padre le dijo, no, tráiganle una Dolce & Gabbana y vístanmelo. Le regresó su dignidad. Y por último, dijo, tráiganle calzado, sandalias. Le regresó su libertad. Eres libre, aún así, eres libre de poder caminar por estas tierras. Eres libre de poder caminar sin vergüenza porque yo te estoy restaurando. Y sobre todo, anulación de toda culpa. El padre no le lanzó ni un solo reproche. No trae a la memoria lo que el hijo le hizo. Ah, ya ves, estabas mejor aquí, pero querías llevarte tu herencia. Y nos lo dice, por ejemplo, Salmos 103, versículo 12, donde estamos hablando que el padre no guardaba rencor. ¿Se me ayudan ahí con la pantalla? Salmos 103, versículo 12. Dice, apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. ¿Sí? No te recordó el pecado. Isaías 43, 25. Ay. Pero yo que soy tu Dios, borraré tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Y sobre todo, no condicionó la aceptación. Romanos 8, 1. Y sin embargo nosotros, ¿sí? Si nos ponemos en esta parte del hijo pródigo, pues a final de cuentas, ¿qué fue lo que hicimos? ¿O qué era lo que hizo el ahora llamado hijo pródigo? Nos alejamos por egoísmo, ¿sí? Malgastamos lo que Dios nos da, dudamos de su amor al regresar. Sin embargo, y aquí es donde quiero empezar a cerrar, y si me ayudan con el teclado, ¿sí? Quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo relacionas tú la acción del Padre, ¿sí?, con la gracia y la del perdón de Dios? Sobre todo cuando nos rebelamos contra Él. O sea, imagínate la acción del Padre terrenal. Te acabas de rebelar, fuiste de la deshonra de tu familia, ¿sí? Y pues ya, no hay más que hacer. Pero fíjate cómo Jesús nos presenta en la parábola al Padre como alguien que no guarda rencor, ¿sí? Nos presenta a alguien que no te está exigiendo explicaciones completas y sobre todo no te pide penitencias. Y en lugar de aplicar el juicio, el quetzazá, Jesús viene a romper totalmente con todas estas tradiciones. ¿Sí? Porque te demuestra que Dios no es un Dios que únicamente está sentado en el trono y solamente espera a que tú vengas. Dios no es ese Dios. Dios es ese Dios que dice, ahí está mi hijo, todo sucio, harapiento, maloliente, pero yo voy por él. No espero
a que Él venga. Voy por Él, ¿sí? Sino es esa imagen del Padre. Voy a decir esto. No sé si esté teológicamente correcto y pido una disculpa si no lo está. Pero imagínate a Dios avergonzándose, pasando una vergüenza, siendo Dios, por venir por ti. Siendo Dios. Dice, yo no espero que vengas a mí. Yo voy por ti. Encima de todo eso, Él decide ir por ti. Dime si eso no es un amor, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia. Y claramente nosotros representamos, el hijo pródigo representa al hijo rebelde, a ese hijo que en algún momento fuimos o que en algún momento seremos, yo espero que no, que toma malas decisiones, que va en contra de lo que su padre le dice, de lo que su madre le dice. Pero aquí viene algo que rompe con todo. El Padre al no exigirte una motivación perfecta, te está diciendo que el perdón no se gana. El perdón lo recibes. Y eso, amigos, eso se llama gracia. Gracia es recibir algo que no merecimos. Aunque el hijo esperaba ser tratado como un sirviente, que el padre lo rechazara y que el juicio comunitario lo condenara, el padre lo restituye como hijo. Le regresa su dignidad, le regresa su libertad y sobre todo le da nuevamente su autoridad. Y todavía le hace una fiesta pública para que la comunidad entienda que no hay más vergüenza en ti, que no tienes por qué sentir vergüenza. Y el perdón es la anulación total de toda la culpa. El padre no lanza reproches ni trae a la memoria lo que el hijo hizo. Eso es un perdón. Un perdón que no guarda rencor, que no recuerda el pecado y no te condiciona la aceptación. Y a pesar de todo lo que hayamos hecho, a pesar de todas las malas decisiones, que aunque nos hayamos rebelado contra Dios y contra tu familia, Él te dice, hey, voy por ti. Pero ¿sabes qué necesito de ti? Arrepentimiento. Tal como el hijo pródigo lo hizo. No te voy a cuestionar más. No te voy a culpar más. Lo único que necesito de ti es que hagas conciencia de tu pecado, tengas la humildad de reconocerlo y, como le dijo Jesús a la prostituta, no lo vuelvas a hacer. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que reconozcamos, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, o que lo que estamos haciendo no es correcto, no es bueno para nuestra vida, no es bueno dentro de nuestro plan, no es bueno contra Dios, no es bueno contra nuestros seres queridos. Pero que vayamos, regresemos al Padre y le digamos con el corazón
exprimido, que exprimas tu corazón, que saques todo eso, que busques en tu corazón, que digas: Señor, te exprimo mi corazón, te doy todo esto, te entrego todo esto, quiero sacar todo esto, Señor. Y aquí estoy. Quiero regresar a ti. Restitúyeme. Regrésame mi dignidad. Regrésame. Dame tu perdón. Abrázame. Y hagamos una fiesta. Hagamos un trato. Celebremos tú y yo, Señor, en nuestra intimidad. Si tú quieres, ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Busquemos el día de hoy esa celebración, nuevamente ese pacto. Decir: Señor, a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de las malas decisiones, a pesar de mi rebeldía, me arrepiento. Verdaderamente hago conciencia, razono y vengo a ti, Señor. Te confieso mis pecados y vengo con mi corazón. Te exprimo mi corazón, Señor. Exprimo toda esa suciedad, toda esa porquería. Limpia mi corazón, Señor. Báñalo. Dale una ropa nueva, unas sandalias nuevas y llénalo con tu palabra. Llenemos nuestros corazones con palabras. Llenemos el corazón de otras personas con palabras, porque nunca sabes también cuándo tus palabras se volverán esa vasija que pueda o destruir o simplemente quedarse ahí guardadas y evitar un quetzazá. Señor, escucha nuestras oraciones. Sabemos que el día de hoy venimos con muchas cargas y estamos aquí, Señor, para que tú rompas nuevamente con nosotros ese ciclo de quetzazá y podamos volver a ser esos hijos pródigos que siempre buscamos regresar a ti, Señor. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.